Sean bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este coloquio sobre la Universidad Pública Mexicana en el siglo XX. Esta es la primera jornada de actividades y vamos a dar paso a la segunda parte de presentaciones que tenemos preparadas para esta jornada. Toca el turno al doctor Jaime Tamayo Rodríguez, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUC, con un trabajo titulado El Sunismo y la Fundación de la Universidad de Guadalajara. Me permito, antes de su presentación, leer algunas líneas sobre su trayectoria académica. El doctor Jaime Tamayo Rodríguez es profesor investigador titular C en el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, mismo que además actualmente dirige como jefe. Es también, fue director fundador del Centro de Investigaciones sobre los Movimientos Sociales Sismos de la Universidad de Guadalajara de 1987 a 1994. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Es profesor en la maestría y en el doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara y ha sido profesor invitado en múltiples universidades nacionales e internacionales en Francia, Estados Unidos y Australia. Es autor y coordinador de 32 libros, varias decenas de capítulos y de artículos en revistas especializadas sobre temas de política internacional, Estado, sistema político y movimientos sociales. Asimismo, es cofundador y actualmente codirector de la revista Espiral, Estudios de Estado y Sociedad. Finalmente, hay que decir que el doctor Jaime Tamayo también es coordinador de este seminario de estudios sobre la Universidad Popular, en donde se ha gestado el coloquio en el que actualmente estamos trabajando. Bienvenido, doctor. Gracias, Omar. Bueno, primero decirles que me da mucho gusto compartir con el doctor García Diego, una figura realmente relevante, muy importante en el campo de la historia y de las ciencias sociales en este país. Y también una precisión, bueno, se supone que soy coordinador de este seminario, pero hay que decir realmente que esto es un producto de una iniciativa tomada por Elisa Cárdenas. Ella es quien realmente le dio origen y vida a esta propuesta para retomar y rescatar la memoria histórica que en momentos pareciera perderse paradójicamente en la propia universidad, ¿no? Yo voy a empezar un poco al revés, diciendo que sí, hay una reapertura de la universidad en 1937, después de que fue cerrada por el conflicto que se generó por la derecha que se oponía a la educación socialista que había asumido la Universidad de Guadalajara. Y después eso dio origen precisamente a la primera universidad privada, muy vinculada desde su nacimiento al fascismo, y no es un lugar común, hay que decirlo, estaban vinculados directamente al franquismo en ese momento, parte del nazismo en Europa que estaba enfrentándose a la República Española. Y ahí no voy a entrar porque no es el tema, pero había relaciones muy estrechas. Y por supuesto, apología del nazismo, como lo hicieron durante todo el periodo, incluso posterior, y bueno, los festejos con el golpe de Estado en Chile, etc. Pero bueno, esa es la reapertura de la universidad. Y también hay una refundación, es cierto, una refundación con la gran reforma que a la Universidad de Guadalajara, fundada hace 100 años,
le hizo Raúl Padilla. Una universidad que pasó a constituirse en una red que incluso cambió de nombre, porque es Universidad de Guadalajara, Red Universitaria de Jalisco, y que implicó una serie de cambios. Se le incorporó la autonomía, que no la tenía, era una universidad de Estado, claramente. Se incorporó el modelo de ingreso de los académicos por lo que se denomina la meritocracia, es decir, por tener una serie de requisitos, habiendo ya un reglamento para esto y ya no por las relaciones personales o situaciones que se daban anteriormente, de tipo político o de tipo, incluso podían ser académicos, pero de calidad, pero en lo que tenía que ver con un modelo de decisión muy centralizada y no reglamentada, por decirlo así. Entonces sí hay cambios importantes y para mí el que me parece más importante, y ahí recupero aquello que dijo Fidel Castro en 1964, le dio a la universidad el carácter de una universidad que promovía y participaba de manera importante en la creación de conocimiento a través de la investigación. Bueno, esa es la refundación, en todo caso, de la universidad sobre la misma base de la Universidad Popular, de la que la Universidad de Guadalajara, ¿sí? La universidad, pues, sí se puede hablar de refundación y sí se puede hablar de reapertura, pero en ese otro contexto. ¿Cuál es realmente, cuál es la base? ¿Por qué podemos hablar de que la universidad se funda en 1925, esta Universidad de Guadalajara? Bueno, creo que ya se han apuntado algunos elementos con las participaciones anteriores, pero habría que señalar varias cosas. Hay una figura central que aglutina a un núcleo importante de líderes sociales, de líderes políticos y de personajes intelectuales y de la cultura. Me refiero a quien llegó a constituirse en ese tiempo en el gobernador y quien es reconocido como el fundador de la Universidad de Guadalajara, José Guadalupe Zuno. Zuno no es un personaje que pueda definirse por una sola actividad, es un personaje que tiene unas facetas muy amplias que van desde el arte. Él promovió, después de haber participado muy joven en la lucha contra la imposición de la vicepresidencia, del candidato a la vicepresidencia de la línea, digamos, más conservadora del porfiriato, lo que hoy llamaríamos los tecnócratas, o en ese tiempo se llamaban los científicos, con Corral a la cabeza, y impulsando entonces la candidatura de lo que hoy podríamos llamar el candidato populista, que era el candidato a la vicepresidencia Bernardo Reyes, que bueno, después va a disciplinarse a Porfirio Díaz y va a traicionar a sus seguidores, pero es otra cuestión. Pero Zuno, digamos, desde muy chico se incorpora en esta lucha y después va a fundar un taller junto con algunos personajes que van a ser muy importantes después en la historia de Jalisco. Entre ellos Carlos Estel y Javier Guerrero. Y alrededor de este taller se va a ir conformando después un núcleo de intelectuales que se conoció como el Centro Bohemio, que de alguna manera vino a ser, así como en otro tiempo hubo otro tipo de organizaciones que representaron el pensamiento liberal en el siglo XIX
o ateneos, etcétera, que fueron marcando el rumbo intelectual en su momento, el Centro Bohemio en buena medida representó el pensamiento y la cultura de la Revolución Mexicana. Varios de los participantes provenían de lo que se conoció, poco conocido por cierto, como la Confederación Revolucionaria, que dentro del ala del obregonismo, que a su vez, digamos, representaba una posición más comprometida con un proyecto social en el carrancismo o en el constitucionalismo, la Confederación Revolucionaria tuvo personajes como, por ejemplo, y uno quizás el más importante para Jalisco en este sentido, David Alfaro Siqueiros. Por supuesto que no es jalisciense, pero que va a jugar un papel muy importante precisamente, entre otras cosas, y luego diré por qué brevemente, en la conformación del proyecto de la Universidad de Guadalajara. Esta Confederación Revolucionaria, decía, dio pie para que se pudiera conformar lo que fue el núcleo que le dio el sentido social, de alguna manera, a la facción triunfante de la Revolución Mexicana, y que se expresó en el artículo, bueno, en varios artículos de la Constitución del 17, pero en especial el tercero, el 27 y el 123. Me refiero precisamente a que en esta etapa vamos a tener, por un lado, sí, la derrota militar del viejo Estado oligárquico, que es lo que todo mundo identifica como el momento de la Revolución Mexicana, pero luego viene el crear una estructura legal que sustituyera el viejo Estado oligárquico y la imposición de esa legalidad. Y en la imposición de esa legalidad implicaba acabar con una clase social que era parte del bloque dominante y que determinaba en buena medida lo que en ese momento había significado el porfiriato, y me refiero a los terratenientes o la clase terrateniente, al surgimiento de una nueva clase social que va a tener un papel muy importante, que van a ser los ejidatarios, y por supuesto la restitución de tierras a comunidades indígenas, etcétera. Y por otro lado, el reconocimiento de derechos a los trabajadores, que hasta entonces prácticamente estaban sometidos a relaciones individuales de trabajo, en donde obviamente se les imponía claramente la decisión del capital, ¿verdad? De tal manera que no había ni límites en los horarios de trabajo, ni había una garantía salarial mínima, etcétera. Bueno, pero también en el terreno ideológico había que dar esa batalla, y esto tiene que ver con el artículo tercero y, por supuesto, también con la relación que entonces en la Constitución se estableció de prácticamente la anulación de la Iglesia. En este caso yo hablo de la Iglesia, aunque sabemos que estamos hablando de iglesias, pero la Iglesia católica es la iglesia que importaba en ese momento, porque era no solo la dominante y la hegemónica, era prácticamente la única que tenía intervención en la vida social, política e ideológica. Y en ese sentido había que imponer la nueva legalidad también. Y este es el papel que pueden jugar y que van a jugar, entre otras cosas, las universidades. Bueno, Zuno va a ir construyendo este grupo que le va a permitir constituirse en una fuerza política en un principio no muy importante, pero que tiene espacios significativos en el Estado, en el periodo en el que triunfa el plan de Agua Prieta y que el obregonismo se consolida frente desplazando pues a los carrancistas, y en Jalisco el gobernador que queda, obregonista Vadillo, entra en conflicto precisamente con las posiciones de los unistas, que tenían posiciones, obviamente diferencias políticas y de intereses, pero también diferencias sociales, y que empiezan a promover
la organización de agrupaciones que cuestionan y que tratan de imponer esta nueva legalidad basada en el artículo 27 y en el artículo 123, que cuestionan las relaciones sociales en Jalisco heredadas del porfiriato. Y entonces empieza, de hecho, la primera liga de comunidades agraristas no es ni la michoacana ni la veracruzana, que son las más fuertes y que van a dar pie a la Liga Nacional Campesina, es la de Jalisco. Y en este sentido, estos líderes campesinos se van a ir agrupando alrededor de Zuno, precisamente porque es quien representa esta visión, digámoslo así, más radical. Y empieza a impulsarse también una alianza con los obreros y se da un pacto secreto parecido al que estableció Obregón con la CROM, con algún sentido más radical incluso. Tampoco voy a abundar, ya lo he publicado en otras cosas, pero lo importante es cómo se va conformando alrededor de la figura de Zuno una alianza de sectores sociales subordinados que empiezan a imponer, a luchar por imponer la nueva legalidad, y viene la lucha por la toma de tierras, viene la organización de los campesinos, la organización de los obreros, la formación política incluso de estos a través de organizaciones educativas, culturales, promovidas por los grupos afines a Zuno, logran finalmente para el 23, Zuno llega a la gobernatura, cae el anterior gobernador Vadillo por una serie de cuestiones que no voy a abundar, pero Zuno entonces, que ya como presidente municipal había impulsado una serie de cuestiones para fortalecer la autonomía municipal, va a impulsar un modelo de gobierno estatal que se plantea desde un principio digámoslo jurídicamente, la soberanía del Estado, en términos reales, bueno, la autonomía frente a un poder federal que intenta cada vez más centralizar, y además es propio de cualquier Estado en construcción, la centralización política y la concentración del poder. Y entonces Zuno precisamente, y se lo hace saber a Obregón en su momento, y Obregón lo ve bien en ese, y va a ser precisamente un aliado. Pero ya quien suceda a Obregón, que será Calles, no. Y ahí vendrá un enfrentamiento muy importante que tiene que ver también con todo esto de lo que estoy haciendo referencia. Entonces, Zuno representa también una visión regional muy importante, que él lo destaca, lo pone por delante, pero que corresponde también a las posiciones del obregonismo, llamémosle así, radical, que se expresa en algunos estados, como en el caso de Carrillo Puerto, en Yucatán, Mújica en Michoacán, aunque él tiene una ruptura precisamente con Obregón, es bastante más radical, y bueno, él ya no va a corresponder en ese sentido al obregonismo, pero sí a la posición de la Revolución Mexicana más radical, y de alguna manera hay que decirlo, pues Mújica es el padre ideológico de Cárdenas, y bueno, tenemos algunos otros casos, pero en este caso pues tenemos un gobernador que cuando viene la rebelión de la Huertista, por ejemplo, él mismo se va a ir a participar en la resistencia con los obregonistas, los campesinos, como lo hicieron también en Veracruz los de la Liga Veracruzana, aquí los de Jalisco, se levantan en armas y van a apoyar al gobierno de Obregón contra los de la Huertistas, y aquí en Jalisco además particularmente contra terratenientes e iglesia, que estaban muy vinculados al levantamiento. Pero la derrota del huertismo le va a permitir a Zuno hacer un reparto agrario muy grande, el más grande de los que han hecho los gobernadores, y esto va a fortalecer la alianza con los campesinos. Y a la vez, la llegada ya desde el gobierno de Obregón y particularmente con la llegada de Calles, se da un enfrentamiento con lo que podríamos llamar el sindicalismo amarillo o el sindicalismo colaboracionista de Luis N. Morones, y es uno, precisamente, habiendo traído a Jalisco a
a David Alfaro Siqueiros, que ya participaba en el Partido Comunista, le va a dar condiciones para que impulse un movimiento obrero independiente enfrentado precisamente a Morones y que va a ser el sindicalismo más fuerte en el Estado, ¿sí? Un sindicalismo que se identifica de alguna manera con el proyecto del Partido Comunista en cuestiones sindicales. Y va a ser la base en algún momento más adelante de bueno, primero para crear la Confederación Obrera de Jalisco y luego ya para crear una organización nacional dirigida por los comunistas, donde Siqueiros va a tener el papel más importante. Bueno, esto tratando de entender cómo se va conformando una fuerza política muy amplia que tiene características muy regionales por un lado, pero por otro lado características de una visión social muy marcada y que se va a reflejar obviamente en las luchas por la tierra, en la lucha por el reconocimiento de los sindicatos, es decir, la imposición de la legalidad, pero también en la lucha ideológica. Precisamente la Iglesia Católica venía impulsando, y Jalisco, Guadalajara va a ser el pie donde van a querer impulsar, o van a querer dar origen a una organización sindical católica, clerical, manejada directamente por el clero, y precisamente el enfrentamiento que se da con estas organizaciones y con el apoyo de Zuno, pues va a darle al traste a este proyecto que traían como un modelo para América Latina, ¿eh? Entonces, hay todo este proceso, y en este contexto es que tenemos que ver precisamente el surgimiento de la Universidad de Guadalajara. Una universidad que se asume como una universidad popular, ya no voy a abundar en las definiciones, ya se vieron en exposiciones anteriores, pero una universidad laica, una universidad que recoge los principios de la Revolución Mexicana expresados en el artículo 123 y que tiene un origen formalmente en quienes firmaron el famoso decreto que todo el mundo conoce, pero en realidad detrás de esto está este grupo más amplio, y además está hay un acta en ese sentido donde aparece no la comisión organizadora, que ya es formal, que son los que eran directores a través del instituto, perdón, de la Dirección de Instrucción Pública, sino que había habido una reunión previa, y eso está documentado, en donde estuvo, entre otros Siqueiros, Amado de la Cueva, que era otro de los pintores que participaron, y además ahí está el famoso mural en la ahora llamada y Biblioteca Iberoamericana, Octavio Paz. Pero bueno, debería llamarse Amado de la Cueva o Siqueiros o Zuno por lo menos, ¿no? Pero bueno, sabemos por qué eran condiciones políticas las que llevaron a esa decisión, ¿no? En ese momento. Bueno, pero a lo que voy, hay un documento que demuestra que las discusiones que se dieron tenían ese sentido ya con ellos. Y de ahí surge esta propuesta. No son los firmantes, claro, lo son también porque son los que eran directores y forman parte y son los que tienen que sacar y crear formalmente la propuesta para que ya lo haga a su vez válido el Congreso, todo el reglamento, todo el proceso legal que conocemos. Pero hay detrás una serie de personajes, y eso sabemos que pasa en todos lados, ¿no? Si el Consejo General Universitario resuelve algo, es porque se llevó una iniciativa que fue discutida con especialistas y con personajes y con líderes sociales, etcétera, que procesaron y que hicieron una propuesta que luego va a ser aceptada por los que forman parte del Consejo, ¿no? En este sentido, no es solo el contexto, sino que es realmente la participación de estos líderes. Y estamos hablando, por ejemplo, de un Siqueiros que llegó a ser el líder de la Confederación Obrera,
que llegó a ser, y luego de la nacional, ¿sí? Y estamos hablando de una serie de figuras que participaron en las luchas sociales, enfrentados al capital extranjero también, que manejaba aquí, por ejemplo, la hidroeléctrica y que también se llevó a la huelga, etcétera. Y como dije, no voy a abundar en esos temas, pero todo eso fue moldeando lo que podemos llamar como el sunismo, que su momento culminante es el enfrentamiento con Calles en este proceso de centralización, unos meses después de la constitución de la Universidad de Guadalajara, ¿no? De la creación de la Universidad de Guadalajara. Entonces yo ya para terminar, pues simplemente ratificar con lo que empecé, sí hubo reapertura en 1937, sí hubo refundación en 1994, que se le dio pues todo este giro a la universidad como una red y una universidad que recupera la investigación, pero la fundación de esta universidad es hace 100 años, en 1925. Y a partir de esa base, pues es una universidad que es cerrada en unas circunstancias de conflicto pues con la derecha, que es refundada sobre esa base con las nuevas características que incluyen la autonomía, la red, la investigación, etcétera, la meritocracia en el acceso a los cargos académicos, pero la fundación se le debe a este grupo que se conformó alrededor de la figura del líder de este proceso, que es José Guadalupe Zuno. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos el análisis de los procesos políticos y sociales que dieron lugar a la fundación de la Universidad de Guadalajara en 1925, en palabras del doctor Tamayo. Aprovecho para saludar al maestro José Trinidad Padilla López. Bienvenido. Pasamos a nuestra cuarta presentación de esta jornada, a cargo del doctor Javier García Diego Dantán, del Colegio de México y la Academia Mexicana de la Historia. Su presentación lleva por título El impacto de la Revolución Mexicana en la fundación de las universidades públicas del país. Voy a introducir brevemente al doctor Javier García Diego, quien es doctor en Historia, miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de la Historia desde 2008, de la Academia Mexicana de la